Hola, bienvenidos a este estudio especial dirigido especialmente a los maestros de la escuela dominical de nuestra iglesia. En esta oportunidad vamos a aprender sobre un tema, espero que sea muy edificante para nosotros, y es cómo captar la atención de los niños en clase. Sabemos que los niños son curiosos por naturaleza y se distraen fácilmente. Entonces, nosotros como maestros debemos saber cómo lidiar con ellos y ser estratégicos para hacer que su interés se mantenga en la enseñanza de la palabra de Dios, para que esto quede grabado en sus corazones. Ahora, ¿por qué es importante la atención? Y es que la atención es el primer paso para un aprendizaje efectivo. Es decir, que si no hay atención, los niños no aprenden. Es así de simple. Vamos a ver que la falta de atención trae ciertas implicancias no solamente en el aprendizaje, sino también en otros aspectos, como en el ámbito emocional y social. En primer lugar, si es que un niño no presta atención a clase, es muy difícil poder entablar interacciones y una conversación con ellos. ¿Y por qué es importante esto? Y es porque, en verdad, en una clase el maestro no solamente debe dar un discurso para demostrar su nivel de conocimiento sobre un tema. Cuando se trata de los más pequeñitos, es muy importante que un maestro pueda crear estrategias que hagan que el niño sienta más curiosidad por su tema y preste atención. De esa manera se pueden crear interacciones y se puede construir conocimiento junto con ellos. Porque si no hay esto, los niños no van a tener comprensión ni van a aprender los conceptos y las historias que les enseñamos. También otro efecto son las lagunas en el aprendizaje, es decir, que los niños van a tener ciertos vacíos de conocimiento, en el cual si no aprenden nuestro tema, esto puede afectar también su aprendizaje de temas futuros, en el cual necesiten cierta base de conocimientos que pudieron adquirir en nuestra clase. Por ejemplo, si un niño no entendió bien sobre la historia del pecado original en el huerto de Edén, tampoco va a aprender completamente sobre la gracia de Dios. Y junto con ello, cuando un niño se siente desconectado de clase, comienza a percibir esta como aburrida. Entonces pierde el entusiasmo por asistir y esto afecta su asistencia. Dentro del ámbito emocional, podemos ver que si un niño no presta atención a clases, entonces su rendimiento va a ser inferior al de un niño que sí prestó atención. Entonces, al no cumplir con las expectativas, los niños también pueden experimentar tristeza, frustración y desánimo. Y los niños también tienden a compararse con otros. Entonces, al sentirse inferiores, también pueden llegar a sentir ansiedad y estrés. Por último, en el ámbito social, cuando un niño tiende a distraerse mucho, entonces no va a poder rendir lo mismo cuando les toquen hacer actividades grupales o en parejas. Entonces se va a sentir excluido y desconectado de la clase. Y también esto puede llevar a que se generen comportamientos disruptivos. Estos son comportamientos en el cual un niño puede llegar a hacer ruido, movimientos o puede molestar a otros. Entonces, solo basta de un niño que no prestó atención para que también la atención de los demás se vea afectada. Ahora vamos a ver ciertas herramientas y recursos los cuales podemos utilizar divididos en 3 categorías. Las herramientas y recursos con respecto a la metodología de enseñanza, con respecto a los recursos tecnológicos y con respecto a los recursos visuales. En primer lugar, en cuanto a metodologías de enseñanza, vamos a ver que es muy importante la variación en el tono de voz y los desplazamientos en el aula. Pues estos 2 recursos son propios de nosotros mismos y pueden llegar a crear un ambiente dinámico. Porque si un maestro utiliza el mismo tono de voz o está en una misma posición o en un punto fijo, crea un ambiente de monotonía y el alumno puede desviar su atención hacia otro objeto y puede escuchar solamente al maestro, llegando a perder completamente la atención del tema que se está enseñando. También cuando se trata de clases extensas, es importante poder realizar pausas activas, porque un estudiante
puede llegar a cansarse también y también es muy importante porque reactiva su concentración. Se recomienda que estas pausas activas duren entre 2 a 5 minutos y consten de ejercicios breves o dinámicas de movimiento que los maestros también deben preparar y mapear previamente. Se cree que entre 5 a 8 años estas pausas activas se deben dar cada 20 minutos y entre 9 a 12 años cada media hora. También están juegos educativos que los maestros pueden utilizar para hacer más atractiva su clase y despierte la curiosidad de sus alumnos. Y cuando se va a enseñar sobre una historia es muy importante la forma en la que se cuenta esa historia, pues puede traer ciertas implicancias. Allí los maestros pueden utilizar sus propias anécdotas o anécdotas que escucharon o que prepararon, algunos ejemplos, comparaciones y contrastes. Y es muy importante que en su proceso de aprendizaje los alumnos también puedan relacionarse con otros y de esa forma poder ir construyendo su aprendizaje. Se pueden preparar actividades en parejas o en equipos para que así los alumnos también puedan desenvolverse mejor y aprendan a trabajar en equipo. Y por último, las preguntas y respuestas. Es muy importante que los alumnos se involucren en la clase y también demuestren lo que están aprendiendo. Luego, en la segunda categoría, vamos a ver sobre los recursos tecnológicos. En primer lugar, los recursos multimedia. Para que nuestra clase o lección sea más atractiva, también es importante utilizar videos y plataformas que nos pueden ayudar a despertar la atención de nuestros alumnos. Una herramienta muy clave es YouTube. Particularmente YouTube tiene una categoría de YouTube Kids en la cual podemos encontrar diferentes contenidos para niños específicamente. Y también existen otros canales edificantes, los cuales puedan revisar, como Casita de Nubes, Mi Iglesia en Casa Kids, películas cristianas infantiles, Pequeños Héroes, entre otros. Luego está la plataforma de Prezi, que es una plataforma que te permite crear una presentación con efectos zoom y también diferentes tipos de transiciones. Entonces esto hace que el alumno pueda tener una experiencia envolvente y preste más atención al contenido que se está explicando. Y por último, Google Slides, que te permite realizar presentaciones en la nube, y lo particular es que te permite trabajar no solamente de manera individual, sino también en equipos. Es decir, varias personas se pueden unir y pueden realizar actividades o trabajos designados, ¿no? Particularmente cuando se quiere hacer trabajos grupales es muy importante esta plataforma. Y por último, la segunda parte, que es de herramientas interactivas en línea. Principalmente son plataformas que te permiten realizar cuestionarios o encuestas para fomentar su participación. En primer lugar, tenemos a Mentimeter, en el cual los alumnos pueden completar ciertas interrogantes que les da su maestro y se puede crear una nube de palabras en tiempo real y podemos ver qué es lo que entienden nuestros alumnos por lo que le estamos preguntando. También están otras plataformas como Quizzes, Kahoot, Socrative, que son plataformas a través de las cuales los estudiantes van contestando y a manera de juego pueden demostrarnos su nivel de comprensión en nuestra clase. Y por último están los recursos visuales. Si queremos presentar algo de buena calidad, es muy importante también considerar que las imágenes, los gráficos o los diagramas que incluyamos puedan estar bien preparadas, ¿no? Y dentro de ellos, algunas herramientas que podemos utilizar son, por ejemplo, para el caso de imágenes, Unsplash, Pixabay; para el caso de gráficos visuales, Canva, Piktochart, Infogram; y por último, para el caso de diagramas, Lucidachart y Miro. Algunos ejemplos que he considerado en esta parte son, por ejemplo, las variaciones en el tono de voz con respecto a los desplazamientos, pausas activas y la narración e historias de humor. En primer lugar, un ejemplo con respecto al tono de voz se demuestra en dos casos. Por ejemplo, cuando queremos hablar sobre un descubrimiento científico,
generalmente se utiliza un tono enérgico. O cuando queremos hablar sobre un evento histórico o trágico, sería un tono más pausado y grave. Es muy importante esto, principalmente cuando contamos una historia. También están los desplazamientos en el aula, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos abordar sobre el tema del éxodo, podemos caminar en el aula y podemos hacer como una comparación con respecto al viaje que hacía el pueblo de Israel por el desierto. Y también es permitido que mientras nos desplazamos por el aula podamos voltear y preguntar directamente a nuestros estudiantes, ¿no?, sobre lo que estamos contando, para que así ellos también puedan sentirse parte de y no como apartes o excluidos. Luego están las pausas activas, que se recomienda principalmente para clases extensas. Por ejemplo, los estudiantes pueden tener un espacio en el cual pueden pararse, estirarse, girar el torso por 30 segundos. También pueden realizar un juego que los ayude a como animarse o reactivarse más. Por ejemplo, todos los que hayan entendido la pregunta, den un salto y levanten la mano, ¿no? Es algo muy diferente a lo que se pide generalmente, que solamente levanten la mano. O cuando es verdadero, levante la mano derecha, cuando es falso, la mano izquierda. Así les hace como estar un poco más atentos. Y utilizar otros juegos. Por ejemplo, el famoso juego de Simón dice, ¿no?, en el cual el maestro puede ir diciendo ciertas frases o indicaciones y ellos pueden responder con gestos. Entonces, esto es muy importante para ayudarlos a relacionar también conceptos y así puedan recordar mejor. Y por último, la narración e historias de humor, que básicamente son estrategias que podemos utilizar para poder contar una historia y ellos puedan recordar mejor, como cuando contamos la historia de Jonás. Por ejemplo, preguntarle, no, imagina lo incómodo que debió ser estar en el estómago de un pez. Ni siquiera tenía una lámpara, ¿no? Cosas así triviales que también los pueden hacer pensar un poco más con respecto a lo que están aprendiendo. Y hacer comparaciones divertidas, ¿no? Por ejemplo, los israelitas murmuraban tanto en el desierto como alguien que espera el Wi-Fi en una zona sin señal. Entonces, así los niños pueden sentirse más cómodos con lo que están aprendiendo, ¿no?, y no sentirlo como algo aburrido. Ahora vamos a ver ciertas estrategias generales con respecto al proceso de enseñanza que podemos tener. En primer lugar está la actitud. Es muy importante demostrar una buena actitud con nuestros estudiantes, una sonrisa y buen ánimo, porque aunque parezca que los niños no se dan cuenta, ellos a partir de cierta edad, por ejemplo 5, 4 años, sí comienzan a distinguir entre emociones. Entonces, ellos también observan cómo está su maestro, porque si llegamos con una actitud como triste, preocupada o seria, es también como no crea un buen ambiente, ¿no? También debemos cerciorarnos que tenemos la atención de los niños al comenzar la clase y no debemos de dar por sentado que ellos nos van a prestar atención una vez que sigamos dictando la clase, porque no pueden hacerlo y puede ser más difícil. Y en última instancia se podría repetir la parte que ellos no prestaron atención. También es muy importante estar pendiente y detectar cuál es el objeto de distracción de los niños. A veces ellos vienen con muchas cosas, se podría decir, ¿no?, a la clase, y en la clase quieren mostrarlo a sus compañeritos. Entonces, puede ser eso una forma de distraerlos también. Y entonces nuestra labor es estar siempre pendiente, ¿no?, de cuál es el objeto de distracción e intentar extinguirlas. También es muy importante que los alumnos que tienen problemas de distracción se sienten cerca al maestro. Es muy importante que el maestro también esté al tanto de ellos, que pueda dirigir la mirada a sus alumnos, o también puede quedarse en silencio cuando siente que ya perdió la atención y hace mucho desorden. Entonces ahí los niños también como hacen una pausa y toman conciencia de que eso está mal, ¿no? Y eso también hace que vuelvan a poner atención en el maestro. Es muy importante, como se mencionó hace un momento, el poder modular la voz.
hacer cuestiones directas a los estudiantes o equivocarse intencionalmente, porque eso también, aunque parezca gracioso, es muy importante para darnos cuenta si los estudiantes saben distinguir o tienen ese pensamiento crítico con respecto a lo que aprendieron y pueden decir eso está bien o eso está mal. También a los alumnos que no prestan atención, también se les puede sacar al frente, como hacer alguna actividad, ¿no? Eso también ayuda a que los niños puedan tomar más conciencia de la importancia de prestar atención a clase y buscar otras dinámicas que los ayuden a recordar mejor lo que están aprendiendo. Ahora, los niños no solamente aprenden mejor con algo visual, sino también con sonidos. Entonces es muy importante quizás hacer como crear ritmos o utilizar canciones que ayuden a recordarles mejor sobre algún versículo u otro. Y cuando se quiere contar historias es muy importante hacerlo de manera creativa. Entonces también se pueden utilizar títeres, por ejemplo, que llega a ser muy atractivo para algunos estudiantes también. Y es muy importante poder trabajar con el niño de tal manera que éste pueda ser recompensado por hacer un buen trabajo o no. Entonces los maestros también pueden utilizar sellos, stickers o tarjetas de recompensa para reconocer el trabajo de los niños. Y es muy importante realizar evaluaciones progresivas para poder ver el nivel de comprensión de nuestros niños, y no solamente estas deben ser de manera oral o escrita, sino también puede ser una dinámica, ¿no? Y evaluación de manera grupal e individual. Ahora vamos a ver algunos puntos específicos para poder implementarlos en nuestra clase. En primer lugar está la dramatización. En verdad es muy importante que cuando contemos una historia, los niños puedan sentirse como imaginarse bien el contexto. Entonces la dramatización te ayuda de alguna otra forma a hacer que los niños puedan entender un poco mejor ese contexto, y es muy importante utilizar como disfraces, roles bien definidos, para que así ellos puedan comprender mejor. Por ejemplo, si queremos enseñar sobre David y Goliat, los niños pueden actuar como el ejército de Israel, mientras un personaje como David pueda lanzar una piedra simbólica, ¿no? Que puede ser una bola de papel. Luego están las canciones bíblicas. Esto es muy importante porque, como se mencionó hace un momento, los niños también prestan atención más con los sonidos. Entonces, el hecho de escuchar esas canciones, o también no necesariamente canciones bien compuestas, sino también fragmentos, ¿no?, de sonidos, puede hacer que ellos puedan recordar mejor. Como por ejemplo, cuando se canta, ¿no?, la canción de Cristo me ama, los estudiantes pueden recordar mejor un versículo en específico, que es el Juan 3:16. También podemos tener, por ejemplo, una cajita de sorpresas donde podemos ir sacando imágenes relacionadas a un tema en específico y ellos puedan ir adivinando cuál es. Por ejemplo, cuando queremos enseñar sobre el tema de Moisés, podemos colocar la figura de un bebé, una canasta y agua. Entonces preguntarles, ¿no?, ¿qué creen que van a aprender? Esa sería una manera. Luego están los juegos bíblicos. Básicamente son como juegos de mesa, se podría decir también, que podemos utilizar para que nuestros estudiantes puedan responder en equipos y puedan ir avanzando hacia una meta. También nuestras preguntas y respuestas, ¿no? Como la forma en la que se responde también puede variar, ¿no? Muchas veces les enseñamos a los niños que levanten la mano antes de contestar. También podemos ser un poco más como creativamente, poder decirles, ¿no?, que ellos, por ejemplo, si creen que Jonás fue tragado por un pez grande, levante las manos, y si no, crucen los brazos, así, de una manera un poco más creativa. Y también, por último, la exploración sensorial, ¿no? Cuando vamos a abordar un tema, por ejemplo, como el milagro de los panes, entonces podemos traer un pan real, ¿no?, para que los niños reflexionen sobre ese tema. También podemos utilizar mapas para poder enseñar ubicaciones importantes en la Biblia, como por ejemplo un mapa del Éxodo, ¿no?
para ver el viaje de los israelitas con colores y figuras adhesivas. Es muy importante también enseñarles a los niños a tener una oración participativa y creativa. Entonces, podemos tener espacios donde, por ejemplo, ellos pueden dibujar una flor y en cada pétalo pueden representar algo que desean dar gracias o pedir. Y esto puede ayudarlos a tener un corazón más agradecido también y a tener como ese hábito de orar. Y memorizar versículos creativamente, no solamente a través de repeticiones, sino también con ritmos, canciones y juegos. Es muy importante, ¿no? Por ejemplo, se puede usar una melodía conocida para cantar un versículo, ayudando a que recuerden más fácilmente. Y en verdad el Señor está presente de todos los esfuerzos que hacemos por nuestros niños y vamos a vivir con esa esperanza de que el Señor va a hacer una gran obra con ellos, ¿no? Para el futuro, y con la esperanza de que a su tiempo cegaremos y no desmayamos. Entonces, hasta aquí es la lección de hoy. Por último, voy a presentarles unos libros que puedan revisar en su tiempo libre y un canal de YouTube que es Recursos Aula, recomendado especialmente para docentes, y un video sobre cómo interactuar durante la clase, especialmente con niños muy pequeños, para llamar su atención. Son principalmente gestos y movimientos que podamos hacer. Hasta aquí, muchas gracias.